Justamente vamos a revisar desde distintos ángulos el impacto que tendrá esta aplicación del 25% de los aranceles a productos mexicanos, lo que se exporta hacia Estados Unidos. Aprovechamos la colaboración de este martes de José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pepe? Carlos, un placer saludarte a ti y a todo el auditorio en este martes, diría negro. Sí, así es. Y está también con nosotros, se encuentra aquí Héctor Romero, director general de Punto Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, Héctor? Un placer, como siempre, estar contigo y con tu audiencia. Gracias, Carlos. gracias, Héctor. Vía Zoom se une con nosotros el doctor Carlos Aguirre, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, Carlos, mucho gusto y muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Gracias por integrarte aquí. Pepe, empiezo contigo como representante de empresarios importantes de la Ciudad de México. ¿Cómo ven esto? ¿Qué están pues viendo en este escenario complicado? Ya decías tú, un día negro, ¿no? Claro, efectivamente, Carlos, bueno, lo primero que quisiera es poner el contexto de cómo están las cosas en el ánimo del sector empresarial y que tiene que ver sin duda alguna con sentirnos defraudados con los Estados Unidos después de haber hecho un extraordinario esfuerzo en relación a la petición del presidente Donald Trump en fentanilo y en migración. Se trabajó como nunca, nosotros formamos parte del Consejo Nacional de Seguridad y se dieron resultados, que eso es lo más importante, reconocidos inclusive por el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, aún así, él alude a su propio discurso y sobre él teje, y entonces ya nos queda muy claro cuál será el futuro de una relación económica y política con los Estados Unidos de América, un desastre, te diría yo, sí, con la implicación que tiene los 506,000 millones de pesos de exportaciones que representa para México los Estados Unidos, su principal socio comercial. Y bueno, evidentemente entonces estaremos seguramente frente a una recesión en nuestro país derivado de esta decisión. Sobre todo si se quedan ahí estos aranceles durante bastante tiempo. Héctor, ¿cómo ves las cosas? Como economista me imagino que pues esto no es algo que nadie espera en este entorno económico y de integración. Tenemos un tratado firmado y vigente. Es correcto, y como dice muy bien Jesús, hay presiones recesivas, sí, y justo esto podría representar una recesión tanto en México como en Canadá, como en los mismos Estados Unidos. Le estaba comentando hace ratito a Jesús que Walmart en Estados Unidos hace 2 semanas mandó una advertencia que ve muy débil la confianza del consumidor. Esto le va a pegar muy fuerte al consumidor en Estados Unidos, muy fuerte. Y el consumo son 2/3 partes del PIB de los Estados Unidos, con bajo consumo. Por supuesto que esperamos presiones recesivas y los mercados se adelantan. Cuando ganó Trump, el mercado tuvo un rally que aumentó el valor de las empresas en Estados Unidos en 3.6 millones de millones. A veces prefiero no usar el término billions o billones, perdón, sí, porque luego nos confundimos con miles de millones. Entonces, 3.6 millones de millones se creó de valor. Al día de ayer se había destruido por completo ese valor con el anuncio de los aranceles. Y fíjate muy bien, él dice que hace esto para proteger a la pequeña empresa de los Estados Unidos. Hay un índice que mide el valor de las pequeñas empresas, es el Russell 2000 o Russell 2000. Sí. Ha caído 16% desde que empezó esta discusión de los aranceles. Es decir, es terrible para los Estados Unidos. Por todos lados no es una buena decisión. Nadie gana. Déjame preguntarte, Carlos, tú que estás como académico observando también de cerca estas circunstancias que ocurren en el escenario internacional, ¿qué evalúas de lo que ahora sabemos México tendría que tener como algún tipo de respuesta durante los siguientes días? Dijo la presidenta Sheinbaum el domingo en el Zócalo. ¿Cómo ves las cosas? Sí, bueno, pues a mí me ha tocado realizar parte de mi investigación acá en Estados Unidos, donde precisamente estoy ubicado, y también puedo decir que pues Donald Trump está básicamente respondiendo a su base electoral, eso lo sabemos. Sí. Lo ha hecho sobre la base de utilizar toda una serie de regulación federal en Estados Unidos que le permite, al menos le ayuda a justificar este tipo de medidas. Me parece que tenemos la gran experiencia de también encontrar este mismo tipo de acciones en lo que fue la guerra comercial que se inició desde 2018. Y que a pesar del impacto que puede tener en consumidores en Estados Unidos, sí encuentras mucha gente en Estados Unidos que está dispuesta a sacrificarse incluso
con tal de cambiar las cosas, de migrar de un status quo que hemos vivido en el comercio internacional por prácticamente 80 años, que fue el sistema multilateral de comercio, hacia una situación que no visualizamos todavía, porque me parece que ni siquiera la administración de Trump visualiza hacia dónde va a llegar, básicamente rompiendo muchos de los esquemas que tomamos ya como un paradigma, como ya puestos e inmutables, como es el hecho de asociarnos, el hecho de tener tratados de libre comercio, el hecho de no discriminar en la imposición de aranceles entre los países. Entonces, desde el punto de vista académico, me parece que nos enfrentamos ante el final de una era, la era del multilateralismo y la era de conformación de bloques. Sí, es cierto. Yo creo que ahí a lo mejor una interpretación, ahorita lo discutimos si quieres, Carlos, pero podría ser que se configura una, digamos, un regreso de la manufactura hacia Estados Unidos, hacia adentro del territorio de los Estados Unidos, o eso es al parecer lo que quiere Donald Trump. Ahora déjame preguntar aquí en la mesa y pregunto en el mismo orden, ¿cuál debería ser la respuesta de México, los empresarios que piensan, qué podemos esperar? Porque no nos podemos meter en una guerra comercial. Sin duda alguna, Carlos, se ha mencionado que hay un plan B, y sí, realmente hay un plan B. Hemos trabajado, el sector empresarial ya lo estará anunciando la presidenta el próximo domingo. Sin embargo, tenemos que entender que el Plan México involucraba algunos de estos temas en donde tenemos que tener mayor integración nacional nosotros y ver nuevos mercados. Esto es la medida que tendríamos que tomar independientemente de las represalias comerciales, que esto será seguramente algo que tomará nuestro país, pero hay algo en medio que nos puede generar esperanza y es nuevamente la llamada de la presidenta el próximo jueves con Donald Trump. Sí, ojalá funcione, ¿no? Porque creo que va a funcionar. Sería importante. Ahora, bien dices, hay, también lo dijo en la mañanera, medidas arancelarias y no arancelarias en puerta que anunciaría el domingo, ¿no? Que anunciaría el domingo y que evidentemente esta será la respuesta directa del gobierno mexicano hacia los Estados Unidos, en donde creo que inclusive se va a temperar lo que está pasando en este momento y tendrá las rutas de nuestro país en cuestión económica. Sin duda alguna, así será, mi querido Carlos. Vamos a verlo. Héctor, México no tiene que meterse en una guerra comercial. Por supuesto que no, es lo peor que podemos hacer. Yo creo que la respuesta, en todo caso, el domingo debe ser quirúrgica. ¿Qué es una respuesta quirúrgica? Poner aranceles limitados a los productos donde está la base de apoyo del señor Trump, ¿no? Ciertos productos agrícolas, ciertos productos industriales, de tal forma que en el mismo Congreso de los Estados Unidos, la misma base republicana o MAGA reacciona inmediatamente. Porque al final, como comentamos hace rato, nadie gana de esto. Y me gustaría comentar algo de lo que dijo Carlos hace unos segundos. El tema de si va a cambiar este orden global de los últimos 80 años, yo diría que esta historia ya la vivimos. La vivimos en 1930, no sé si recuerden la ley Hawley-Smoot, que básicamente imponía aranceles a todo mundo, como una respuesta a la caída de las bolsas en 1929. Y eso lo único que provocó fue la Gran Depresión de los Estados Unidos. ¿Sí? Y eso ya está muy estudiado. Hay papers, toneladas de documentos académicos que hablan de eso. Y al final eso nos llevó también a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la guerra comercial puede llevarnos a una guerra de verdad. Sí, es peligrosísimo. Es un riesgo real y por eso estamos justamente analizándolo aquí. Carlos, te pregunto, México, ¿qué rol tendría que jugar? ¿Cuál es tu valoración de lo que tendría que ser la respuesta mexicana? Sí, bueno, desde el anuncio que ya empezó a circular ayer, sí ha habido mucho intercambio de información respecto de qué medidas, sobre todo de tipo arancelarias, debería tomar México. Básicamente van desde la imposición de aranceles a la exportación, como la parte de lo que se ha comentado también en el foro, la imposición de aranceles a ciertos productos que puedan afectar a los principales representantes del Congreso de Estados Unidos para forzar también su intervención. A mí me parece que a la par de analizar este tipo de medidas arancelarias que no sé qué tan efectivas puedan ser, porque ya lo hemos vivido con China, la única respuesta que logró China después de que se le impusieron aranceles fue que Estados Unidos impusiera más aranceles y que así fuera incrementando también el nivel arancelario de sus productos. Digo, ya hablando de casos como los vehículos eléctricos que van al 100% de aranceles. Entonces, digo, finalmente me parece que también tendríamos que empezar a ver de qué manera apoyamos a las empresas que están establecidas en México.
para que tengan un mejor ambiente de negocios, para que puedan realizar sus negocios de manera más rápida. Finalmente entender que muchas veces las decisiones políticas terminan por afectar los empleos, la inversión y la incorporación de empresas. Lo veo con una serie de empresas que me han estado contactando desde ayer diciéndome a ver qué vamos a hacer. Hay riesgos de pérdidas de empleo, de pérdida de inversión. Entonces, me parece que tendríamos que ser también estratégicos y empezar a ver de qué manera empezamos a fomentar la instalación en México de empresas, creando un mejor ambiente de negocios. Sí, muy importante para que el gobierno tome nota de lo que nos estás diciendo. Se me va a acabar el tiempo. Muy brevemente a cada uno les pregunto, ¿qué recomendación le darían, en tu caso, a los colegas empresarios, en general al empresariado mexicano? Porque es momento de unidad nacional, sí, pero también de poner, pues como dice Héctor, quirúrgicamente en acción estrategias también empresariales para defendernos en este momento y no caer en un bache. Efectivamente, coincido con lo que dice Héctor y la ruta a seguir se dictará el próximo domingo, es un hecho. En este momento lo que sí tenemos que hacer el sector empresarial es mantener la calma, como bien se mencionó, e identificar cuáles van a ser estas fracciones arancelarias que tendrán un incremento y que estos dictarán la ruta y el camino para el sector empresarial. Lo que sin duda alguna debemos demostrar en este momento es unidad, cohesión con el gobierno de nuestro país y entonces estar transitando en las propuestas que ya son concretas en relación a una mayor integración nacional y evidentemente también nuevos mercados para la exportación. Estas son las medidas, digamos, generales, pero las particulares estarán dictadas el próximo domingo y ahí nos tenemos que apegar. Sí, quizá darle herramientas también al gobierno para esa intervención quirúrgica que decía Héctor. Sin duda, y ahí estamos colaborando. Así es, Héctor. Efectivamente, yo creo que, como dice Jesús, es muy importante mantener la calma. Leía una nota esta mañana en la prensa internacional donde aclamaban la respuesta muy mesurada de la presidenta Sheinbaum al respecto. Como dice Jesús, el jueves tendremos más información. Hoy mismo, que es el famoso State of the Union. Así es, en la noche. Sí, también tendremos más información y podemos sentir un poco cómo van a responder los congresistas, ¿no? Yo creo que muchos congresistas, incluso MAGA, van a estar muy nerviosos porque al final MAGA es Make America Great Again. Sí, claro. Y esto de ninguna manera beneficia a los Estados Unidos. Entonces, yo creo que la calma es importante. Hoy los mercados empezaron muy abajo, se revirtieron. Sí. Básicamente lo que los mercados nos están diciendo es va a haber una salida a todo esto. Sí. Esperemos que así sea, porque esto no beneficia absolutamente a nadie. Carlos, tu conclusión, ¿qué nos dices? Me parece que la posición del gobierno mexicano de continuar con las negociaciones, de empezar a tomar también medidas para poder responder al incremento de aranceles es lo más oportuno, es no cerrarnos a esta parte de diálogo, buscar, eso es algo que he pensado antes incluso de la imposición de aranceles, sí, buscar esa integración regional a la que pues le apostamos desde hace ya más de 30 años con el Telecán. Y seguir por la misma ruta. Sé que es difícil y es bastante evidente que el presidente Trump está buscando la manera de cómo fortalecer su propia industria y revertir lo que fue en su momento su propia política de Estados Unidos de estar exportando sus compañías a lugares de mayor o de menor, más bien dicho, costo de producción. Sí. Entonces hay que entender también esta dinámica, buscar insertarnos en esta nueva realidad, como comento, en donde no es algo que nos deba llevar forzosamente a una nueva guerra mundial o a una crisis económica, pero sí me parece que hay que hacer un replanteamiento de algunas de las posiciones de mayor debilidad que se tuvieron durante los 80 años, como lo comenté, del manejo del sistema multilateral de comercio. Sí, cláusulas como tratamiento como nación más favorecida, consolidación arancelaria, están completamente quebrados hoy en día. Entonces tendremos que ver hacia dónde vamos a emerger después de esto. Así es, muy bien. Gracias, Carlos. Te despido. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Saludos a tu auditorio, saludos a la mesa. Héctor, muchas gracias también a ti. Al contrario, gracias. Muchas gracias. A ti, Carlos, y a tu audiencia. Pepe, antes de despedirte, dinos, firmaste un acuerdo importante también con el Ejército, ¿no? Efectivamente, hoy por la mañana con el general secretario Ricardo Trevilla se firmó un acuerdo, 4 acuerdos de colaboración y esto habla de unidad. Desde luego forman parte de la sociedad y hoy tenemos una cohesión con el Ejército mexicano, con las Fuerzas Armadas, con aviación,
con Guardia Nacional. Y esto es muy importante porque finalmente estamos buscando tener beneficios para el ejército mexicano, una suma de los empresarios en el plan de N3, pero también una comunicación entre instituciones para entender la seguridad y para incidir en mayor seguridad en nuestro país. Creo que han sido unos tratados textualmente, y hablando de tratados, un tratado de una alianza de colaboración extraordinaria. Empresarios con ejército. Que no se había dado y que creo que es el momento también de mostrar unidad, porque todo esto genera un panorama mucho más favorable para nuestro país y tenemos que buscar las cosas buenas, lo que sí pasa y que se hace de manera correcta y también comunicarlo, mi querido Carlos. Enhorabuena por ello. Muchas también gracias. Y gracias por comunicarlo. Aquí estamos viendo justamente lo que ocurrió esta mañana. Gracias, felicidades por eso. Gracias por estar en la mesa, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Bueno, vamos a otros temas ya. La llegada de